Hablamos de Isabel. Mi vocación, como todos sabéis, se la debo a ella. Si no, yo no estaría aquí contigo ahora. ¿Cómo está el proceso de beatificación de Isabel la Católica? Bueno, imagino que lo comprenderéis, lo sabréis mejor todos los que formáis parte de la comisión. En lo que yo sé, es decir, yo no es un tema que tenga entre manos, ni siquiera tengo un conocimiento directo. Pero de lo que yo sé, el proceso está terminado, incluso con el milagro aceptado, pero debe de haber alguna cuestión que por, no sé, otras necesidades, por otros factores, pues está paralizado, me parece. La idea que tengo yo. ¿Qué es para ti Isabel la Católica? Yo, José Luis, pertenezco a una generación en la que fuimos educados no muy a favor de Isabel la Católica. Entonces, digamos que conocimos primero los tópicos negativos que la vida real, histórica de la reina. Y sí, yo ciertamente creo que así fuimos viviendo, pues, de lo que oíamos, de lo que escuchábamos, de las noticias, como digo, no muy positivas. Hasta que, formando parte del presbiterio de Valladolid, un día nuestro arzobispo don Braulio, no sé con qué motivo, pues expuso al presbiterio que estaba esta causa, que iban a ir a Roma, y quería saber la opinión de cada uno de los miembros del presbiterio, del consejo presbiteral. Y yo dije, ¿y qué voy a decir yo? Si yo no, realmente solo lo que me han enseñado y he escuchado. Entonces ahí se despertó, mejor dicho, un interés por conocer a la reina ad fontes, desde las fuentes, que son una interpretación, bien por unos a favor, bien por otros en contra, pero yo quería acceder a las fuentes. Y estuve bastante tiempo leyendo muchos libros, viendo las diferentes mentalidades y sensibilidades en torno a la reina, pero al llegar, no sé con qué motivo, a leer una bula que hay en el archivo de Simancas, de nuestro archivo vallisoletano del castillo de Simancas, la bula de Alejandro VI, del Papa Alejandro VI, nombrando a los reyes, a Isabel y a Fernando, reyes católicos. Esa bula, para mí, el texto de la bula significó un antes y un después. Me dio la clave interpretativa para decir, no, hay una tendencia ideológica para presentar a Isabel la Católica no real, no con visos muy históricos, al menos lo que me había llegado a mí. Yo no puedo hablar de otras personas. Yo digo, a mí me había llegado una idea deformada de lo que las fuentes históricas dicen, contrastadas, de lo que las fuentes históricas contrastadas dicen de la reina. Y entonces es curioso porque esa bula, el rey Alejandro VI dice que ha convocado a todos los cardenales, que no era fácil, en aquel tiempo se convocaban solo para el cónclave, y había hecho fiestas en Roma, incluso con toros, porque habían conquistado el reino de Granada y había desaparecido, voy a decirlo bien, la presencia judaica, musulmana de los reinos cristianos de Europa. Y precisamente el rey Alejandro VI, junto con todos los cardenales, elenca los motivos por los cuales concede el título de reyes católicos. Porque habéis pacificado vuestros reinos a pesar de todo eso. Porque habéis expulsado a los judíos sabiendo que era perjudicial económicamente para vuestros reinos, pero por haber obedecido al Papa y diciendo, o sea que veo que el Papa elenca y puntualiza la gran obediencia. Los motivos que él ha dado para que actuara. Entonces, la reina Isabel la Católica, por obedecer al Papa, podríamos decir que ahora, pues, no es beatificada. No sé si... por un contexto histórico, es decir, por obedecer al Papa, es ahora cuestionada.
Entonces, esto me lleva a una reflexión, ¿no? Y es que a cada persona la tenemos que saber juzgar en su contexto histórico. O sea, no podemos juzgar el pasado desde los criterios de hoy que han avanzado en la filosofía, en la mentalidad. Ha pasado una revolución francesa, hay una época moderna por medio. Entonces, ¿cómo podemos saber interpretar con los criterios de hoy la vida del siglo XV y XVI? Es muy difícil, creo que tenemos que tener cuidado, cierto, tenemos que ser con rigor, tenemos que leer las fuentes con rigor, las fuentes históricas con rigor, histórico, pero también saber contextualizar. Y yo lo que vi es que desde luego era una mujer excepcional que en el contexto de su época pues quiso y trató de vivir la fe. Su gran confesor, don Hernando de Talavera, que después sería arzobispo de Granada, primer arzobispo de Granada, pues fomentó un epistolario que también tendrían que conocer. Habría que leer muchos periodistas y polemistas y opinadores de la televisión y de la prensa y de los periódicos, pues sería bueno que leyeran el epistolario. Y ahí se ve claramente que, claro, la movían motivos políticos e ideológicos, ciertamente, pero también cristianos. Que los valores de compaginar su fe, su política y su obediencia al Papa, por encima de todo, hacer reyes católicos, debían obediencia al Papa. Y cuando se compara la vida de Isabel la Católica con otros magnates de la época y con otros, no digo solo reyes, sino otras personas de la época que han sido santos, que han sido reconocidos beatos y santos, no se ve una gran diferencia. Lo que pasa es que ciertamente a ella, como a otros, se les adjudicó una leyenda negra que perdura y que ha oscurecido una gran personalidad. Si esta mujer hubiera estado en otro país, yo creo que se hubiese fomentado mucho más su conocimiento. Es verdad que luego pues se la ha usado en el proceso de España nacional, ¿no? Sí, se la ha podido usar para ciertos fines políticos, pero cuando uno, como repito, va a las fuentes, escucha a los historiadores, a los contemporáneos suyos, no puede dudar que no solo fue una mujer de una gran talla humana, sino fue una mujer de una gran talla cristiana. La última pregunta. De Isabel, a mí hay una cosa que me impresiona mucho, la química que tuvo con Cisneros. Ella tuvo dos grandes primados, Mendoza, Cisneros, la reforma que se atreven a hacer, que sale desde la corona, junto con el primado, con Cisneros, a todo el clero, que se adelanta a Trenton. Esa gran reforma a mí me impresiona muchísimo, cómo pudieron, la sensibilidad que tuvieron que tener, tanto ella como Cisneros, para ver el desvío que había, sobre todo en el clero secular. La reforma, esto no lo digo yo, lo dicen los historiadores, la reforma que pretende, que aborda Trento, el concilio de Trento, es anticipada 100 años en el contexto hispano. España ya tenía un proceso de reforma en las órdenes religiosas, en el clero mismamente, San Juan de Ávila, algunos otros, pero efectivamente en ese proceso de reforma entra la reina Isabel. Entonces yo lo que diría es que para esa gran reforma general de la Iglesia, primero ha habido una reforma personal de Isabel y primero ha habido una reforma personal de Cisneros. Isabel, con 15 años, es terciaria franciscana y ya dice que quiere morir y vestir el hábito franciscano, como así fue enterrada. O sea, ya desde los 15 años hay una reforma interior de vida en aquella chica que vivía en Arévalo, que ni siquiera podía sospechar que iba a ser la reina, porque era una secundona en la corte castellana. Y juega la providencia. Una secundona marginada absolutamente con su madre en Arévalo. Pero ella tenía ya una talla humana y cristiana. Ahí ya había una espiritualidad, ahí había ya algo, terciaria franciscana. Cisneros, de ser un gobernador de un territorio en torno a Guadalajara-Sigüenza, de un cierto gobernador, pues entra en la observancia más estricta que existía en España de
de los franciscanos, que ya habían empezado anteriormente. San Pedro Regalado, por cierto, nuestro patrono de la diócesis. Y él, hay una reforma interior en él. Ha vivido muchos años oculto. De ser un hombre político, ha sido escondido y olvidado en un monasterio de la mayor reforma franciscana que había en aquella época. Es decir, para comprender primero la reforma que emprenden, primero ellos han sido reformados personalmente. Y entonces, claro, como ellos lo han vivido y han visto los frutos en sí mismos, es lo que pretenden en los demás. En el clero, y empiezan por los obispos. Cuando ella nombra arzobispo a don Hernando de Talavera de Granada y está buscando un confesor, alguien la da el nombre de Cisneros. Y estaba aquí la corte en Valladolid precisamente. Cuando viene Cisneros a Valladolid todo flacucho, descalzo, con ese hábito raquítico, dicen los cronistas, claro, nosotros solo podemos hablar por las crónicas históricas, que la corte en Valladolid se reía de él. Pero este hombre, pero si no tiene categoría, pero si hay grandes eclesiásticos de las grandes y familias nobles de España dispuestos a aconsejar a la reina y a confesar a la reina, y sin embargo pues es Cisneros, que al año es nombrado arzobispo primado de España, de Toledo, en aquella época, con ejército propio, y es rechazado por el cabildo de Toledo. Tarda 1 año y medio en entrar en Toledo, porque antes va la reina a visitar canónigo por canónigo. Y cuando se prepara la comitiva para entrar en Toledo, claro, entonces el primado de España era un señor, es más que un señor feudal. Y entonces siempre entraban con la grande comitiva de todos los vasallos, de todas las personas nobles de la ciudad, y atrás entraba él en un caballo, blanco como fuera, en un caballo. Claro, cuando entra Cisneros, con todo el cortejo delante, y cuando entra en la ciudad en un burro y vestido de sayal, ya estaba indicando lo que quería. Y entendieron todos la lección rápido. Entonces, ciertamente, yo creo que las personas concretas que son reformadas, que viven en sí mismos la fe, son los que están dispuestos a orientar la reforma de los demás. Y estos son los que provocaron la reforma de la Iglesia. Muy interesante, Isabel Aurelio, en el plató además que lleva su nombre. Despides tú. Pues no tengo más que darte las gracias por esta invitación, por haberme ofrecido esta preciosa tertulia televisada, y dar gracias también a todos los que nos escuchan, que simplemente vean que ha sido la tertulia entre dos amigos con motivo de una ordenación episcopal y esta gran figura que nos une, al menos a los vallisoletanos, porque no solo vivió aquí mucho tiempo en Valladolid, su padre, Juan II, era de aquí de Valladolid, y no solo murió aquí en Valladolid, sino que su memoria pues ciertamente ha quedado reflejada en la ciudad y en muchos pueblos de nuestra provincia, la reina Isabel la Católica. Muchísimas gracias, Aurelio, muchas gracias por a ti, acudir José Luis, al plató de Isabel, y nos vemos en el próximo encuentro.